ya va a salir. Ahí está. Estamos grabando. ¿Listo? Listo. Listo. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, según corresponda. Iniciamos este foro, este encuentro con Iriana de la Vega. ¿Qué tal? Bienvenida, Iriana. Siempre un gusto, Alejandro. Me encanta poder compartir. Y con Mauricio Coppola. ¿Qué tal, Mauricio? Mucho gusto. Vamos a analizar un tema muy importante, que es el tema del armamentismo, de la guerra, de qué es lo que, algo que quizás para el público que es de Enlace Mexamérica, tengan distintas aproximaciones para el público de Europa, de Siempre 4T Mundial, por supuesto. Sabemos que tenemos distintas aproximaciones, pero es importante que en un momento nos centremos en todas las implicaciones que tiene la actividad armamentística de los gobiernos. Entonces, esta actividad no es nueva. Hay una serie de actividades que se han dado en Europa, que es una zona que resiente más los efectos de la guerra, que ha estado presente en el último siglo con una serie de conflictos, y hubo el pasado fin de semana un foro muy amplio que convocó a sindicalistas, activistas, a diversos personajes de la izquierda sobre todo, para hablar sobre la guerra. Y esto no fue un evento aislado, sino que es parte de una trayectoria. ¿No es así, Mauricio? A ver, platícanos un poco cómo ha venido este movimiento contra la guerra. Sí, primera cosa, muchas gracias para invitarme a esa charla y perdóname mi castellano muy italiano, espero que va a ser comprensible mi explicaciones de ese análisis de la situación. Y bueno, sí, la semana pasada, el 20 de junio, en Londres, tuvimos un gran evento contra la militarización, contra la guerra, con una participación de más o menos 3.000 personas, sindicatos, partidos políticos, el movimiento general contra la guerra en Europa, y no solamente, porque participaron también gente de los Estados Unidos, representantes de América Latina, etcétera, etcétera. Es un momento importante que pero no es solamente un evento aislado. Pienso que es importante comprender que la dinámica de intentar de construir un movimiento antimilitarista y contra la guerra en Europa empezó claramente en 2022 con el empiezo de la guerra en Ucrania. Entonces, con la invasión de la Rusia en Ucrania, con la provocación y la expansión de la OTAN en Europa del Este, ese conflicto produjo que la militarización y la guerra vuelve a ser una realidad dentro de nuestro continente europeo. Eso no significa que la guerra paró una vez con Europa. Europa siempre ha hecho guerras en torno del mundo, pero siempre en fuera de propia región. Y entonces ahora con la realidad que vivimos y aún vivimos ahora con la guerra en Ucrania que está continuando, la sensibilidad necesitamos reconstruir un movimiento, fortalecer el movimiento contra la guerra, fue como una concientización importante. Y claramente con una posición antiimperialista, porque sabemos que la primera causa de la marcha a la guerra, la marcha a la militarización, es el imperialismo estadounidense y la pequeña hermana, que es la Europa, que siempre sigue el diktat de Washington. Y lo vimos también ahora, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy, ¿cómo se dice?, marginal a nivel mediático a nivel mundial, pero en Italia, por ejemplo, produjo mucho debate el hecho que la Italia, en esa guerra de los Estados Unidos contra Irán, ha ponido en disposición las bases militares de los Estados Unidos en Italia para la logística de guerra de los Estados Unidos. 500 vuelos aterrizaron en Italia y partieron de nuevo de Italia para la logística de guerra contra el Irán, el Líbano, en todo el Medio Oriente. Eso claramente es una participación, una complicidad total de la Europa y de la Italia dentro de esos esfuerzos de guerra, y por eso el movimiento se dice necesitamos de nuevo poner la cuestión de la guerra y de la militarización en la agenda
prioritaria del movimiento de izquierda alternativo, de ruptura progresista. Entonces, ya en 2022 empezó. En 2023, con la guerra en Palestina, con el genocidio del pueblo palestino por Israel, se fortaleció esa idea de construir el movimiento contra la guerra, porque, claro, era el primer genocidio, la primera guerra televisada, como directamente en nuestros teléfonos podemos seguir cómo el genocidio está avanzando y sobre todo realizamos la complicidad de los gobiernos europeos y del imperialismo estadounidense en ese genocidio. Sin el aporte militar, económico, diplomático y político, ese genocidio no puede pasar como está pasando. Entonces, la complicidad de la Europa es importante en eso. La cuestión de Palestina siempre nos mostró que el primer enemigo para nosotros es nuestro gobierno en Italia, en Europa, porque es como la parte de la clase dominante que apoya el imperialismo. Por eso es importante también la cuestión política de cómo cambiar el gobierno aquí, no solamente construir movimiento, pero también cambiar el gobierno. Y todo gobierno progresista que rompe con una dinámica imperialista es muy fundamental, como se puede tener en México, como algunas declaraciones y posicionamiento del gobierno de España, mismo si no es perfecto, pero hay algunas cosas interesantes. Entonces llegamos al 2025 en París, con una conferencia como la que habíamos hecho en Londres el año pasado durante la flotilla, porque con el genocidio de Israel contra el pueblo palestino se movilizó todo el aparato de la solidaridad internacional. La flotilla empezó diciendo, vamos a romper el bloqueo que está viviendo Gaza, vamos entrando y tomando toda la ayuda humanitaria que los estados no quieren tomar para Gaza, vamos a hacerlo directamente. Y nos recordemos que, por ejemplo, el ejército de Israel bloqueó esa flotilla en frente de Gaza. Esa produjo una movilización increíble y en mi país, en Italia, tuvimos como 2 paros generales, el 22 de septiembre, el 3 de octubre, con una manifestación nacional en Roma, con una participación de más de 1 millón de personas, contra el genocidio, contra la complicidad de los gobiernos. Y todo ese movimiento claramente pone cuestiones fundamentales, porque nosotros sabemos que la guerra no es simplemente el resultado de un gobierno o de otro, no es solamente porque Trump es loco, no es solamente porque Giorgia Meloni es un gobierno ultraderechista y autoritario, pero tenemos esa marcha a la guerra porque el capitalismo, nuestro sistema social donde vivimos, es en una profunda crisis y la sola respuesta que las clases dominantes pueden dar para responder a esa crisis es la marcha a la guerra. Más imperialismo, más conquista de territorios, más control de territorios, de recursos, etcétera, etcétera. Entonces es claro que nuestra lucha contra el militarismo debe ser también una lucha contra el capitalismo, contra la explotación, contra un sistema social que responde solamente al capital y no responde a las necesidades del pueblo. Entonces tentamos de poner ese análisis dentro de los sindicatos, dentro de los partidos políticos, dentro del movimiento más amplio. La conferencia de Londres era esa la idea, de tener un debate, un análisis sobre la crisis que estamos viviendo, sobre la marcha a la militarización que los gobiernos están haciendo y cómo fortalecer con un análisis radical el movimiento. Seguramente iremos entrando un poco más a lo que fue Londres, esta visión general de cómo se llega a la reunión de Londres, pero creo que hay un componente que ahí siempre ha estado, que es la participación no la participación, sino cómo han interpretado los europeos a Rusia. Digo, primero, como tú lo mencionaste, Mauricio, expansión de la OTAN, que finalmente Rusia se quedó diciendo, bueno, primero Polonia y luego van ampliando más hasta que llegan a Ucrania. Y claro, la guerra en Ucrania hace 4 años que se intensificó, pero es un conflicto que ya tenía 15 años desde antes, donde estaba la guerra. Pero Iriana, tú has visto más de cerca cómo se ha plantado Putin frente a esta situación, qué es lo que ha dicho de su relación con los europeos y bueno,
finalmente los ha convencido o ha tratado, no los que ha convencido, sino trata de plantearles pues que no es el enemigo. Puede ser el enemigo al que favorecen los europeos, pero no es todo esto que utilizan ellos, que su figura para decir, bueno, por eso tenemos que armarnos por el peligro de la gran Rusia. ¿Cómo lo ves tú, Iriana? Platícanos un poco. Son unos ridículos. Todos los gobiernos que permanentemente están con esta constante repetición. El enemigo es Putin. Putin se acerca. Putin está atrás de nosotros. Él nos va a invadir. Putin lo ha dicho todo el tiempo, pero nosotros no queremos invadir. Ustedes no tienen nada. ¿Qué va a hacer Rusia en Europa? Europa no tiene recursos. Europa no tiene autonomía energética, no tiene autonomía militar. Bueno, los franceses y los europeos no tienen ni dinero. ¿Qué quieren que Putin venga? Bueno, no tienen trabajo, ya no tienen salud. ¿Cómo para qué va a venir Putin a invadir? Pero quiero compartirles que como estoy en el tema del periodismo, me he estado metiendo en los mítines. He ido yo personalmente disfrazada. Una vez me disfracé de Antoniette y la otra vez me disfracé de Paulette, vestida para ir al meeting de Glucksmann y de Gabriela Tal. Fue espectacular. Yo tenía que verlo. Es increíble la narrativa de que el enemigo a vencer se llama Rusia y en la última intervención que hizo Glucksmann, Elon Musk, ¿no? Es su enemigo, el terror. Es muy llamativo, me llama mucho la atención que a lo mejor en México, y quiero hacer ahí una pequeña pausa para hablar de mi país, porque los mexicanos no tenemos en nuestras venas no corre este terror de lo que significa una guerra. Los mexicanos yo creo, hemos digerido muy mal la historia del mundo y hablan de guerra, pero como si no fuera algo real, ¿no? Lo hemos visto en películas, supimos de la Segunda Guerra Mundial, todo, wow, es horrible. Pero en realidad el mexicano, así del cotidiano, no se siente ni siquiera involucrado en este sentimiento de expansionismo, de querer invadir otro país, de sentir que tenemos que estarnos defendiendo, más que ahora con este tema de Trump. Pero es muy diferente el tipo de guerra, el tipo de relación que tenemos nosotros con el armamento, el tipo de relación que un mexicano en general, yo creo América Latina tiene con este gasto militar, no está en nuestro vocabulario ni nuestro cotidiano. Entonces a mí me ha costado un poquito de trabajo involucrar a mis amigos mexicanos para que se indignen, que vibren esta tragedia que está pasando en el mundo por la guerra, que no es del 22, efectivamente, como dice Alejandro, estoy de acuerdo, este es del 14, con el Euromadón, ya sabemos, no vamos a hacer ahorita la clase de historia, pero todas estas guerras lo hemos demostrado, ya han sido provocadas para poder seguir financiando a y los dueños del mundo, que son los que están sacando grandes y jugosos negocios de todos estos conflictos creados e inventados. Y eso en México no nos queda claro, ¿no? Así que ojalá poco a poco sigamos mandando el mensaje a América Latina, porque lo que está viviendo ahora con la intervención de Estados Unidos en las elecciones para poder imponer a sus servidumbres y vender los minerales y todo lo que se necesita para la inteligencia artificial y para continuar con esta dinámica de terror en el mundo, nos puede llegar a tocar a nosotros y afectarle realmente gravemente a toda la humanidad. Entonces, yo considero que el tema de Putin, el tema de estar constantemente alertando a la población de que tienen un enemigo, todo el rato tienen un enemigo, cuando no es Irán, es Siria, es todos los países son sus enemigos. Cuando no se dan cuenta que nadie los va a invadir porque no hay nada que sacar aquí. Qué terrible, pero bueno, abonando un poco a lo que dice Siriana, en América Latina lo que sí hay es un gasto armamentista y un gasto armamentista creciente. Aunque no hay un enemigo, los gobiernos gastan
en equipar a sus ejércitos, hay operaciones conjuntas con el ejército de Estados Unidos y hay un gran gasto armamentista. Entonces, quizás no se necesita la guerra como tal, pero de que nos ese gasto obligan. está ahí. Claro, y ahí entramos a analizar un poco más cómo la guerra forma parte de la economía de los distintos países, cómo no es un tema que tenga el mismo peso y la misma dimensión que puede tener la salud o la educación, porque a diferencia de estos Muy sectores oculto. que son sociales, en donde hay alguien que está reclamando la atención, en el caso de los gastos bélicos, es el gobierno solito. No hay nadie más que le diga qué hacer o qué dejar de hacer y no da cuentas tampoco. Entonces simplemente dice vamos a comprar más aviones, vamos a comprar más tanques y pareciera que no hay una conciencia de parte de la sociedad, lo que significa eso, el peso que tiene es un gasto de ese tipo. ¿Cómo lo ves, Mauricio, ya para entrar a esta dimensión de lo que es el peso de la guerra en los gobiernos? Pienso que es la cuestión fundamental en Europa hoy para la movilización también de las clases populares, porque exactamente esa oposición, esa contradicción entre inversión en el armamento y la guerra, que no produce trabajo, que no produce crecimiento, que no produce vida, Bienestar. produce muerte, bienestar, nada. Y es mismo el Fondo Monetario Internacional en abril 2026 publicó un estudio donde explica bien cómo las inversiones en el gasto militar no produce trabajo a largo plazo. Solamente como la producción también de puestos de trabajo no es garantido con las inversiones dentro de la industria del armamento. Yo pienso que lo que Iriana explicó es la base ideológica. Entonces, construir un enemigo que no es de verdad un enemigo, claramente no es también nuestro compañero. Eso pienso que es importante explicar, porque en 2022, cuando empezó la guerra, nosotros en Italia, en Roma, organizamos una grande conferencia contra la guerra y tuvimos también gente rusa que explicó cómo el proyecto, el sistema de Putin limita los derechos democráticos, limita los derechos de los trabajadores. Entonces era muy claro explicar que defender o ser contra la guerra, ser contra la OTAN no significa directamente apoyar a Putin, porque esa es la retórica de la derecha aquí. Tú eres contra la guerra, entonces tú eres con Putin. No es exactamente eso, es un poco más complejo. Pero bueno, esa es la base ideológica sobre qué construirse después toda la cuestión de los gastos, de las inversiones en la militarización. Y fíjate, es una situación en Europa bastante compleja, porque Iriana también ya lo mencionó. Europa está en una profunda crisis. No hay dinero en todos los países para las inversiones que necesitamos de verdad si queremos nos defender en frente a un enemigo exterior. El solo país que puede hacer eso es la Alemania, porque tiene una deuda de 60% de su Producto Interno Bruto y puede y ya decidió de hacer inversiones de 1.000 billones en el armamento. Pero la idea de la Alemania es también de ser líder dentro de Europa. Entonces quiere tener un ejército europeo, pero controlado por la tecnología, por la industria del armamento alemano. Y tenta también en esa concurrencia, en esa competición, marginalizar el opositor más grande, mayor en Europa, que es la Francia. Que la Francia con una deuda mucho más amplia, mucho más grande, que está muy en presión para atacar el derecho de los trabajadores, etc. Italia, por ejemplo, es toda una otra situación. La Italia no está aumentando los gastos militares, porque no hay un margen económico para hacerlo, pero hay una retórica muy fuerte de militarización. Yo pienso que es importante comprender la economía de guerra no solamente como inversiones económicas, pero como toda la transformación del Estado, de las instituciones en dirección de la guerra, de la militarización. Por ejemplo, se habla de introducir de nuevo el obligo militar por los jóvenes que necesitan ir a hacer no sé cómo se dice en castellano, servicio militar. El servicio militar, exactamente, porque en el 80 o 90% de los países en Europa no hay más el servicio militar
obligatorio, son ejércitos profesionales. Quieren de nuevo aumentar la cantidad de soldados dentro de los ejércitos europeos. Hay toda una retórica de ataque al derecho de los trabajadores, porque sabemos exactamente que la primera víctima de una guerra es sí la verdad, pero también los derechos de los trabajadores. En Ucrania, por ejemplo, cuando empieza la guerra con la Rusia, la primera cosa que fue atacado que fue como con la explicación del estado de emergencia, no hay más derecho de trabajo. La gente puede trabajar 13, 14, 15 horas, un salario mínimo que es menos del mínimo legal. Todas esas cosas son las primeras cosas que vamos a perder. El ataque al sistema de salud, a la instrucción, a la educación. Todo eso claramente es un gran problema. Yo pienso que ese debe ser nuestro argumento en nuestra base también para movilizar la clase obrera. La clase obrera tiene como se dice, un rol fundamental en eso, porque sin la clase obrera que se defiende los derechos que ellos conquistaron con la lucha en los años pasados, vamos a tener una situación que la posibilidad de la guerra se realiza de verdad. Si la clase obrera no se organiza y defiende los derechos, la burguesía puede decidir de ir a la guerra y de verdad atacar a Putin, porque en la cabeza de la gente se dice, es verdad, Putin es el grande enemigo. Es la normalización del enemigo, la diabolización de Putin es la base ideológica para el gasto militar. Por eso el rol es fundamental de la clase obrera, que es la primera víctima de esa marcha a la guerra. Muchas gracias, Mauricio. Y Iriana, ¿y tú con tu formación como economista, cómo explicas que sea precisamente los trabajadores la base de la producción quienes a quien haya que concientizar más sobre el peso de la guerra, porque tienen una serie de situaciones que ir superando a lo largo de su vida productiva? Ha costado mucho trabajo que se organicen en sindicatos, en uniones y que planteen posturas políticas. Eso no solo en América, que en Europa es muy claro y evidente. ¿Tú cómo ves esta postura de la clase trabajadora que en el encuentro fue muy claro, porque llegaron muchos líderes de sindicatos a tener una postura política, es decir, más allá de lo que son las demandas que tienen en relación con el trabajo? Bueno, es que esto más que como economista, yo lo puedo simplemente argumentar por la llana observación de la historia de este sistema de esclavitud, porque los que sigan diciendo que lo que la humanidad hace como actividad es un trabajo, es porque se están picando el ojo y se están engañando y no quieren aceptar que todos somos víctimas de una manipulación impuesta, y casi a la que tendríamos que darle las gracias a los que nos contratan, y no hay una verdadera conciencia de clase, digamos, conciencia de clase. No han permitido los medios masivos de desinformación, de manipulación, que están constantemente creando individualidad y desmembrando el colectivismo, la colectividad, poco a poco, por años y años. Es muy notorio que la gente agradece y no quiere perder su poco trabajo que tiene, su poco y miserable salario que le dan, y no se ponen a pensar de la plusvalía que ellos generan, y que no se han cuestionado cómo es posible que prácticamente el 70% de la población mundial esté viviendo de una manera muy básica y esclavizada a un mínimo porcentaje enriquecido, que casualmente son los dueños de los medios de comunicación, de los productos de lujo, de los productos de armamento, y que nadie se movilice. Yo cuando conocí a Mauricio, no sé si te acordarás, que salí yo un poquito somos muy poquitos, no sé si te acuerdas. Yo no me siento que haya sido un gran éxito, y que estemos siquiera pensando en que nos vamos a volver a ver el año que entra. Yo digo, es que esto no se tiene que hacer como una acción cada año, a la mierda. Tenemos que de verdad hacer todo nuestro esfuerzo para que la gente se le caiga el velo de los ojos y vea la miseria en la que estamos viviendo en nuestros continentes,
saqueando terriblemente África, con una miseria y con muertos o suicidados de los grandes liderazgos en África, en América Latina ya están entrando a manipular también para controlarlo todo y que los trabajadores no quieren salir a la calle porque, uy, nos vayan a correr. es que es momento de hacer algo ya. Ahora, ¿por qué ellos? Porque no nada más, yo no digo que sean ellos en realidad, toda la gente, y algo que seguramente Mauricio va a estar muy de acuerdo conmigo, sobre todo el que se tiene que organizar es el consumidor. Boicot a los productos asesinos, boicot a los productos que financian esta maquinaria de guerra. Boicot, porque el poder lo tenemos nosotros los que adquirimos los productos. Si se deja de consumir cochinada, se va a dejar de invertir en esas cosas. Pero pareciera que uno habla como si fuera imposible, pero claro que no. El poder lo tienen los consumidores y, por supuesto, los trabajadores. Pero sociedad es muy importante que dejemos de ver para nosotros mismos nuestro pequeño confort. Yo tengo mi teléfono, yo tengo mi casita. Hay que ver el mundo como está. Miren este calor. Miren cómo están los temblores, lo que acaba de pasar en Venezuela. Están amenazando que el fracking para sacar el gas genera sismos. Ya basta, ¿no? Ya estuvo. A mí me indigna profundamente. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que lo que la conferencia de Londres para mí era importante para demostrar que tenemos una necesidad de integrar esas reflexiones, ese análisis, ese posicionamiento dentro de las organizaciones de masas, los sindicatos y los partidos políticos. ¿Por qué? Sobre todo en Europa, y puedo hablar sobre todo de Italia, pero también de Alemania, los sindicatos han hecho una traición de la clase trabajadora. Claro. Hoy tú tienes declaraciones de líderes del sindicato de los trabajadores metalúrgicos en Alemania que dicen, nosotros no queremos fábricas de armamento de Francia aquí en Alemania, queremos que el capital alemán produce las armas para Alemania y los trabajadores van a producir las armas. No puede ser la posición de un sindicato. Históricamente nosotros sabemos, la Primera Guerra Mundial, la historia de por qué Lenin combatió tan fuerte dentro de la Segunda Internacional para tener posiciones claramente antimilitaristas y antiguerra, era claro, porque ya comprendió si la socialdemocracia va a seguir la opción nacional de los intereses de la burguesía nacional, vamos a destruir todo, va a ser guerra. Nosotros, los sindicatos, las organizaciones progresistas necesitan defender una posición de clase, y la posición de clase es naturalmente internacionalista. Entonces la guerra destruye la vida de los trabajadores. Y eso es importante. Hoy los sindicatos en Alemania que dicen, estamos dispuestos de organizar la clase trabajadora para producir armas alemanas que van a ser utilizadas en nuestro país, de nuestra nación. No. Los sindicatos italianos tienen una retórica distinta sobre la guerra porque tienen una retórica mucho más antimilitarista, pero en los últimos 20 años tuvieron una posición de moderación salarial, de bajamiento de derechos de los trabajadores. En eso se integraron totalmente en una política de la clase dominante y entonces los trabajadores nunca más van a creer que los sindicatos pueden ser como un instrumento de lucha por los derechos de los trabajadores. Y esa es la lucha que nosotros debemos integrar de nuevo dentro de las organizaciones de masa. Es convencer los trabajadores dentro del movimiento sindical, del movimiento obrero, que sin ellos, sin la fuerza, el poder de los trabajadores, no se puede responder a esa marcha a la militarización. Y bueno, la historia es como un bagaje muy, muy pesado, ¿no? Y infelizmente la historia de los últimos 20, 30 años de los sindicatos, de los partidos de izquierda en Europa, fue una historia bastante de traición. Nosotros necesitamos reconstruir la confianza con la clase obrera. Eso es una tarea muy central en Europa. Pues sí, dices, Mauricio, reconstruir la confianza, trabajar con los sindicatos, la lucha sindical,
pero aquí hay otro componente que envuelve todo esto, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que hacen eco de lo que es del sentir social, y creo que aquí es importante hacer una diferencia, desestructurar a los medios. Una cosa son las empresas de medios, otra cosa son quienes trabajan para los medios, los profesionales de los medios. Entonces, sí es importante el que hagamos público estas posturas, porque de otra manera pareciera que los medios son comunidades cerradas que deciden y definen que tienen que trabajar sobre ciertos intereses, ¿no? Afortunadamente han surgido nuevas tecnologías como es esta, que nos permite ampliar la capacidad. Y bueno, pues estos son el tipo de esfuerzos y bueno, pues me gustaría mucho que Iriana nos platicara de siempre el 4T Mundial, que es como un medio, que ya lo identifica como un medio de comunicación, y digo, bueno, se vale, ándale, pues, de parte de Enlace Mexamérica vas a tener todo el apoyo para formarlo, pero estás incursionando en ese tema de la representación, de la acreditación, de manejarte como prensa, y bueno, ya me dijiste todas las dificultades que hay para que puedas acreditarte como prensa independiente en Francia. No sé cómo esté en Italia. Aquí en México tenemos una situación donde sí hay mucha queja de parte de la presidenta en particular sobre el papel de los medios, pero no favorece no fortalece más que favorece el papel a los medios independientes, sino que sigue el esquema como tal. Pero vamos a escuchar a Iriana sobre esta reflexión del papel de los medios. Bueno, yo por supuesto no es que lo vea fácil, es un reto que requiere mucha responsabilidad porque hay que tenerle mucho respeto a la gente. Poderse decir, yo soy medio de comunicación, a lo mejor lo digo de broma entre tú y yo, pero lo que hizo que yo dijera, ok, si presidencia, porque un día hubo Mauricio no sabe, pero cuando vino la presidenta de México a Barcelona, yo estuve allí y había una reunión con los mexicanos residentes en Europa, con ella, y era nada más para ciudadanos. Entonces dije, yo tengo que estar. Y no pude entrar, que porque soy medio de comunicación, yo no me asumía como tal, ¿ah? De verdad que, pero para nada me asumía como tal. Yo nada más estaba fomentando un poco la reflexión, de pronto algún videíto diciéndole a la gente, toc, toc, hay que reflexionar sobre esto, doy a conocer algunas cosas históricas que en México también no se hablaba hace mucho incluso a mí me llamaron la atención algunos compañeros de Morena, porque yo estaba siempre apoyando a Palestina desde el mismo momento, al día siguiente del 7 de octubre. Aquí en París yo estaba y después en México todo el tiempo. Y en aquel momento todos eran no sabía ni qué onda, Alejandro, ¿estás de acuerdo? No había ni siquiera liderazgos encabezando estas peticiones, éramos muy poquitos. Entonces, pues yo trato de hacer algunas cosas y cuando no puedo entrar a la embajada, que porque soy medio de comunicación, dije, pues ahora soy medio de comunicación. Y creo que esta es una invitación que hay que hacerle a la gente y a que todos seamos periodistas. Yo no sé si tú sigues a Michel Colón, Mauricio. Michel Colón, yo he Claro. tomado curso con él, soy su más ferviente admiradora por su gran eh, trayectoria y esa contundente manera de informar a la gente. Y ahora que trae unas capsulitas de ¿cómo se llama? ¿La Minute de Michel o Sí, no me la Minute recuerdo, de pero sí, Michel? sí. Eran conferencias muy largas que la veían 5,000 personas. Ayer estuve viéndolo, 500,000, con capsulitas, dando con todo. Entonces, ¿cuál es su invitación de Michel Colón, a quien conozco hace muchísimo tiempo? Todos somos periodistas, no hay que acomplejarnos, siempre y cuando tengamos las características fundamentales que es la de verificar la información. No todo no puedes replicar, hay que estar siempre de manera muy responsable dando la información. Y a mí me cuesta mucho porque yo lamentablemente siempre tengo la parte de un poquito de mi opinión, ¿no? Y ya es ahí donde Alejandro siempre me pone las orejas. Es que una cosa es tu opinión y otra cosa es la nota. Entonces, todavía me está costando mucho trabajo, pero yo espero que siempre 4T Mundial
pueda poco a poco hacer llegar este mensaje progresista, porque siempre hay una tendencia en tu manera de redactar y en cómo concibes las narrativas. Yo me declaro, por supuesto, de izquierda verdadera, pero encima de eso, el vocabulario y el lenguaje que yo tengo que manejar tiene que llegarle a los de la derecha latinoamericanos residentes en Europa que carecen de formación política y de conciencia justamente de clase. Vivir para ellos en Europa, y yo me río mucho, pareciera que es un logro, cuando no te digo que me da vergüenza, ¿no? Porque tampoco mucho respeto a los europeos, pero ¿de qué se jactan? Si han sido unos saqueadores, siempre lo digo, si han sido unos opresores, esclavistas, y ya no sigo porque entonces ya, se va a ver muy bullying, pero no pueden sentirse superiores los latinoamericanos que llegan a vivir a España o a París o a cualquier país de Europa con aires de yo lo logré cuando este continente tiene muchas deudas, híjole, muchas deudas humanas bien difíciles. No sé cuándo las vayan a pagar, pero de eso se trata un poquito mi esfuerzo, hacerles que le bajen un poquito a su supremacismo chaquetero en su cabeza y que se den cuenta que donde viven, si no hacemos algo todos, incluyéndolos a ellos, nos va a ir muy mal como humanidad, como humanidad. Muy bien, Mauricio. Cerremos este bloque un poco sobre este punto entre los medios y la participación militante. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Cómo lo ves? Creo que más lo vives del lado de la militancia y qué tanto lo puedes abrir hacia el lado de los medios, porque es importante, como dice Iriana, esta capacidad de que el ciudadano incursione en los medios. Claro, bajo cierta estructura y sin los ciertos parámetros de lo que es la comunicación, pero vamos, eso tampoco es algo que sea privativo. ¿Qué nos dices, Mauricio? No, es una pregunta fundamental porque pienso que toda organización, toda militancia necesita su propio medio. Yo quiero mucho la historia, entonces como el grupo bolchevico en torno de Lenin se organizó en torno de un periódico, porque el periódico fue el instrumento organizativo. Yo pienso que hoy tenemos realmente una situación totalmente diversa en el panorama mediático, pero el media es lo que se transmite de un grupo, una persona, un grupo que desarrolla ideas, desarrolla análisis, que llega a las masas. Entonces es fundamental tener ese medio independiente, sobre todo que puede organizar la gente. Pero tenemos también un grande desafío. Hoy estaba estudiando cosas sobre la Italia porque necesito presentar la próxima semana en un otro meeting cuestiones sobre Italia. La gente no se informe más en Italia. Los medios tradicionales como los periódicos y la televisión están siempre menos utilizados como canal de información para informarse. El medio social es utilizado mucho más, pero es también el medio donde hay menos calidad, donde hay muchísima fake news que circula, muchísima incapacidad de comprender lo que es fake news y lo que no es fake news, etc. Entonces, hay una producción de pasividad en frente al medio. En la media, en Italia, hablo de Italia porque pienso en otros países puede ser distinto. Por ejemplo, en España hay un medio independiente como Diario Red, Canal Red. En Inglaterra hay otros instrumentos. En Italia esa cosa falta muchísimo. Es una cosa que nosotros necesitamos construir y que es fundamental. Es una tarea fundamental. Cada organización que quiere ser a nivel de masa necesita su propio medio de comunicación. Sin su medio de comunicación no se puede llegar a un nivel de masa. Entonces, esa es la grande, tenemos las contradicciones a nivel social, como la gente se informe, como las fake news están agitando, cómo se circulan, los grandes medios dominantes que controlan todo, y la grandísima necesidad. En ese paradoxo necesitamos desarrollar ideas de ser muy creativos para responder. Pero es una cuestión fundamental, soy muy de acuerdo. Muchas gracias. Yo, Adelante. Perdón,
Discúlpame, Alejandro, una pregunta, Mauricio, porque yo no me perdí de algunos momentos del evento. Eh, Hubo este tema, porque ¿por qué lo quise yo meter acá? Justamente porque Michel Colón creo es quien siempre dice la guerra mediática, ¿no? O se maneja esta palabra. Nosotros acudimos al Against the War, o contra la guerra, y casi siempre únicamente pensamos en los misiles, pero yo creo que ahorita la guerra mediática es bien Absolutamente. peligrosa. Y no sentí que hubiese en ese meeting alguna propuesta contundente de la importancia de combatir esta desinformación y toda esta maraña. A lo mejor lo escuché mal. Cuéntame si tú lo sentiste igual que yo o más o menos. No, no, estoy de acuerdo que la limitación de ese encuentro en Londres en general, en esa dinámica, es que se concentra mucho a nivel industrial, Ujú. militarización de armas y todo eso. Pero sabemos, la guerra y la militarización es una cosa que integra todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, se habló muy poco de las sanciones económicas que producen cada año más de que 500.000 personas que mueran por las sanciones que se imponen sobre todo al sur global. Es una forma de arma, es una forma de guerra. Y la guerra mediática que prepara ideológicamente es la batalla de las ideas. La cuestión mediática e información es fundamental. Y por eso pienso, sí, tú viste muy bien que es como, falta mucho en ese ámbito, en esa dinámica, toda la cuestión de la complejidad de la guerra, de la militarización. Hablamos mucho de armas reales, de guerra material, pero todo lo que existe en torno a eso es discutido muy poco. Pero también no es un espacio cerrado. Yo pienso que podemos trabajar para eh, como traer esas cuestiones dentro de esa dinámica y fortalecer las posiciones de nosotros. Wow, ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Miren, estamos ya en la parte final hacia dónde vamos, Rápido. qué es lo que sigue. Me gustaría, si ustedes están de acuerdo, abrir los micrófonos a los que han seguido la conversación para que nos den una apreciación de unos minutos de cómo han estado viendo el tema y que pueda enriquecer esta plática. Si es que Lilia o Denis, que quiera abrir su micrófono, Denis adelante. desde Argentina, qué gusto. A ver si está ahí. El gusto es Sí, mío. ¿Cómo andás, Iri? Ah, Hola, feliz de chicos, compañeros. escucharte. Igualmente. La verdad que llegué tarde, por eso no me animo a opinar a grandes rasgos, pero seguramente voy a seguir conociendo un poco más y capaz que la compañera Lilia sí puede llegar a tener algún ida y vuelta que sea interesante. bueno, pero háblanos un poco del nodo intercontinental, Denise, que es finalmente la Sí, organización de lo que es un medio, de lo que es el papel de la comunicación dentro de la política, y creo que este es el espacio adecuado exactamente para eso. Y luego, con mucho gusto, si Lili abre su micrófono, pues nos encantaría que compartiera sus impresiones. Bueno, cómo no, la verdad que con mucha ayuda de acompañamiento desde México venimos trabajando sobre una herramienta que es el nodo intercontinental de política estratégica para tratar de poner un punto de apoyo desde Argentina en lo que hace a la problemática que estamos teniendo. Y la verdad que en el transcurso del tiempo hemos podido de alguna manera generar una editorial bastante crítica, que tiene que ver nos centramos en la soberanía como sujeto político histórico, la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos, y desde las organizaciones empezamos a organizar esa potencia que los pueblos empiezan a tener, o sea, despertar ese poder popular que está muchas veces dormido, pero cuando se despierta ha generado revoluciones a lo largo y a lo ancho de la historia, y en ese sentido es eso, es generar ese espíritu de trascendencia, y la organización le estamos dando cada vez más forma, pero tiene que ver con eso, con generar los mecanismos de ir estructurando estas dinámicas, y entendemos que en un mundo muy complejo
nosotros tenemos que estar a la altura, o lo más que se pueda, de cómo nosotros no solamente obtenemos información de cómo se van dando los acontecimientos, sino que por intermedio de la comunicación también delineamos que la comunicación es algo flexible, que no es rígido como muchas estructuras de la superestructura de la política, que a veces tarda 20 años o décadas y décadas para generar vínculos entre países, como ha venido pasando con Latinoamérica, que no tenemos una unidad sólida de los pueblos, y nosotros mediante la comunicación hacemos esos puentes, que no esperamos que la diplomacia tradicional, sino que hacemos una diplomacia popular, y ese es el camino que venimos trazando con el llamado al nuevo contrato civilizatorio, que es un poco el nacimiento del soberano, el despertar del pueblo. Súper, Denise. Quería decirle algo a Denise porque justo Muchas lo que acaba de gracias. decir me encanta, suma al tema de lo que cuando se habló de los sindicatos, Denise, hace un momento, Mauricio, efectivamente, como muchos europeos, siempre defienden el tema de los trabajadores y de los sindicatos. Y en una ocasión, no tiene tanto, yo hablaba con una amiga, le dije, es que es muy difícil para un latinoamericano explicarle a un europeo que los sindicatos en nuestro continente no son la solución porque hay tanto desempleo, todos los comercios están en la calle, todo el mundo está viviendo como puede. Es una realidad tan distinta que ahora que mencionas que está en los pueblos esta transformación, sí, los sindicatos son muy buenos cuando hay quizá un paso más, es como un nivel de trabajador ya como de élite, ¿no? Que haya mexicanos que tengan acceso a poder ser representados por sindicatos es porque ya están en el top de la mega pirámide de la esclavitud, ¿no? Pero los que estamos abajo y que en el cotidiano generamos beneficios económicos o intercambios de productos y todo en la irregularidad o sin esta organización, tienen mucho poder y eso es donde hay que ver cómo llegar a esos sectores. Y creo que la propuesta de Denis pues es muy, muy interesante en ese sentido. Claro, lo que un poco tiene que ver es con crear nueva centralidad, y la nueva centralidad en términos desde los microcosmos, o sea, de las micro, es como que se van armando muchos mundos, ¿no? Dentro de los mundos, y nosotros acá tenemos una realidad y acá sí tiene que haber otro tipo de organización, que eso donde hay configurar otro tipo de Estado, otro tipo de institucionalidades. Las centralidades abarcan porque los sindicatos en otro momento, claro, cumplieron una función cuando en el siglo XX, cuando medianamente había un estado de bienestar, estaba la comunidad, vemos que claramente hemos retrocedido. Sí, se ha avanzado en términos tecnológicos, pero claramente en términos de derechos ya los sectores corporativos no les interesa producir ni quieren trabajo. Al contrario, quieren, o sea, hay una desocupación cada vez más brutal y no hay centralidad de que los contenga. Y por el contrario, los contiene el discurso populista de los neofascistas, de la ultraderecha, que al contrario los usa como pueblo, o sea, critica el populismo, pero los usa como masa para llegar al poder por términos democráticos. Por eso la oferta nuestra es, en el marco de un nuevo contrato civilizatorio, pactar otro tipo de reglas vinculadas a las instituciones, donde claramente estén contenidos o sea, el centro sea justamente los que están afuera, y desde ahí partir más o menos lo que plantea el proceso en México, que dice claramente la presidenta, primero los pobres. O sea, si en el centro están estamos los excluidos, desde ahí me parece que no, el mercado va a tener que concertar con un mundo organizado, con centralidades organizadas en el territorio, y bueno, más o menos tiende a eso. Gracias, Denise. Sí, hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto escucharles, está muy interesante toda la conversación. Yo tuve problema también para conectarme al principio y no escuché la primera parte. Estaba desde tempranito aquí lista para estar a las 9 y bueno, me pasó lo de la conexión. Creo que va a ser muy interesante que esta
conferencia se replique para el grupo que se ha estado reuniendo los viernes en la tarde, donde participan muchos compañeros que están en Estados Unidos. Va a ser muy interesante para muchos de ellos y creo que pues habría que darle continuidad al tema. Por ejemplo, todo esto que están hablando de la cuestión obrera, en el caso de México es muy importante, y creo que aplica para toda Latinoamérica, es muy importante tomar en cuenta, además del movimiento obrero, tomar en cuenta todo lo que ha sido el movimiento campesino en México, el movimiento indigenista. No es gratuito que tengamos una presidenta vestida hermosamente con los bordados de nuestros pueblos originarios todos los días. Esto viene de la lucha de los pueblos originarios en México, que es la más fuerte, la que ha resistido 500 años. Sí, y de la que necesitamos trabajar esa parte, de narrar qué ha pasado, qué ha pasado con el movimiento indígena, cómo es que el movimiento indígena alimenta el obradorismo, cómo es que el campesinismo alimenta el obradorismo. Y pues es toda una beta, ¿no? Y muy importante. Creo que hay muchas cosas que comentar, y pues yo felicito, muchas gracias a Mauricio y Diana, que estar hablando de lo que están viviendo por allá, y permitir a través de su experiencia, pues este intercambio muy valioso. Gracias. No, pues ahora sí que él está en Tijuana, de Tijuana a Argentina, de Argentina a la Ciudad de México y a París. Bueno, pues qué bueno que tenemos la posibilidad de comunicarnos y que valoremos esto. ¿Qué vemos hacia el futuro? Que es la parte del último bloque, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? No sé quién quiera tomar la palabra y de ahí ya iremos cerrando. ¿Yo voy? Bueno, claramente la cuestión del futuro, la pregunta del futuro es siempre más compleja porque es una cosa que no existe, que necesitamos construir con mucha creatividad, ¿no? El futuro es una creación heroica, como habla Mariátegui, y pienso que exactamente eso, no existe un copiar, no existe una manera de replicar la historia como queremos algunas veces. Y bueno, yo pienso que por la cuestión de las movilizaciones y de la lucha contra la militarización y la guerra, necesitamos continuar en Europa a ser muy claro. Necesitamos un análisis muy clara y posiciones políticas muy claras. Cuando hablo de análisis ya han tal vez comprendido que yo soy una persona, un militante que piensa que la práctica no puede ser solamente práctica, necesita tener una base teórica, histórica, de comprensión general de la situación que vivimos y solo con esa capacidad analítica vamos a ser capaces de construir una práctica antimilitarista contra la guerra que es a nivel que los tiempos nos ponen. Por la Europa es muy claro. Yo pienso que necesitamos combatir contra toda forma de rearme. Un rearme a nivel nacional es inaceptable, pero en el mismo momento también la idea que la Europa debe transformarse en un polo imperialista independiente de los Estados Unidos. Porque yo pienso que una integración europea que empezó con los tratados de los años 50, que ahora con la Unión Europea está siempre desarrollándose, no es la Unión Europea que nosotros queremos, porque no es la Unión Europea de los pueblos, es la Unión Europea del capital más fuerte en Europa, que es lo alemán y francés. Y toda la sobreestructura de la Unión Europea es construida para fortalecer esa fracción del capital. Nosotros necesitamos combatir la idea de la defensa europea, de un ejército europeo, y desarrollar una idea de cómo se puede construir los Estados Unidos de Europa, de los pueblos europeos. Esa es una tarea muy importante. En ese sentido también, siempre en la perspectiva antimilitarista, es claro que nosotros necesitamos tomar una posición clarísima sobre la OTAN. La OTAN es interesante. En algunos días van a encontrarse la OTAN en Ankara, en Turquía. Va a ser como cada año hay una reunión. Y bueno, ellos van de nuevo a fortalecer la idea que necesitamos aumentar el gasto militar a 5% del Producto Interno Bruto, etcétera. Entonces, una cosa
estratosférica, ¿no? El gasto militar que debe crecer siempre. Y cuando los periodistas preguntaron a Mark Rutte, que el capo, el jefe de la OTAN, ¿por qué ese gasto militar? Él habla exactamente como Iriana nos explicó, necesitamos defendernos. Los periodistas preguntan, pero la guerra en Libia, la guerra en Irak no eran guerras defensivas, eran ataques de países con petróleo, con recursos y todo eso. Entonces, pueden ser honestos, hablar la verdad, ¿no? Y él continúa a hablar, ¿no? La OTAN es una alianza defensiva y todo eso. Nosotros necesitamos ser muy claros sobre eso. La OTAN no crea seguridad, la OTAN crea solamente guerra y destrucción. Es por eso que en Italia, por ejemplo, donde tenemos 150 bases militares y logísticas de la OTAN, la Italia por 2 veces votó que no quiere energía nuclear en el país. No quiere energía nuclear y no quiere bomba atómica. Nosotros tenemos la bomba atómica de los Estados Unidos en nuestro territorio. Esta cosa es inaceptable. Necesitamos fortalecer el movimiento que lucha contra esa cosa, contra la OTAN. Fuera la OTAN de Europa, fuera la Europa de la OTAN. Necesitamos destruir esa alianza criminal. Es una alianza criminal que destruye solamente poblaciones y vida. Y entonces, esos son como elementos programáticos con cuáles necesitamos construir el movimiento. Yo pienso que hoy no hay otra posibilidad que tener una posición tan clara para construir un otro futuro. Por eso, sí, eso es también un poco el resultado que para mí de la conferencia de Londres, de ser muy claros sobre esas posiciones. Súper. ¿Me toca, acaso? La OTAN es eso, una banda de ladrones, terror abierto y descarado, porque las mentiras que manejan para seguir manteniendo a los países sometidos a esos hilos, ya es un descaro, ya no sé, ahora sí que no se sostiene, no se sostiene. Yo había pensado, hacer una pequeña, eh, muy breve síntesis, pero quizá ya no tenga mucho caso porque ya se ha hablado de los puntos principales de lo que queríamos dar a conocer, ¿no? En Londres, y se resume a que no queremos más gasto militar a costa de reducciones en el bienestar social, ¿no? Y empobrecimiento de los servicios públicos. Lo que no hemos dicho, Mauricio, que a mí me gustó mucho fue ese momentito de los jóvenes. Hubo una sala en donde los jóvenes llegaron y expresaron toda esa desesperanza, ¿no? Y como con mucha responsabilidad y mucho penar, eh, exigiendo, pero ¿qué se creen? ¿Nos van a mandar a nosotros? ¿No? Porque antes recuerden que mandaban a los migrantes, ¿no? En Argentina, yo no sé si ya se fue Denis. ¿Por qué no hay gente oscura, como dicen, negros, afrodescendientes en Argentina? Porque fueron los primeros que mandaron en las confrontaciones de aquellas épocas de defensa de sus territorios, en fin. Pero los jóvenes traen un flow muy, muy digno de sostener y de reconocer. Tienen toda la razón del mundo. Educación, los servicios públicos de calidad, porque cada vez que se quita recurso, se deja de invertir en la infraestructura. Yo lo veo aquí en París, qué miserable está todo el metro, el sistema de transporte es un horror, de verdad, y carísimo. Es indigno, la verdad, y seguir manteniendo una imagen, porque pareciera que ya todo es falso, todo es fake. Europa, nosotros, los mejores, pero ¿qué cosa tienen? Ya no tienen nada, métanselo en la cabeza, pero que se lo meta en la cabeza el mundo entero, porque han vivido de una narrativa, pero que ya no se puede seguir sosteniendo. Ya es un caso, muchísima gente homeless, ¿no? En la calle, viviendo de condiciones horribles, pero el tema no es ese, aunque sí, porque ya ese dinero que se está invirtiendo, que son cantidades muy grandes, yo las había notado, pero como ni siquiera sé cuánto es, ya mejor ni lo digo, quizá cuando hagamos la redacción podamos hacer
un poquito de comparativa, ¿no? ¿Qué representan? Por ejemplo, ayer que estaba viendo lo de la cantidad de energía que necesitarán para el 2030 estos centros de resguardo de información de inteligencia artificial, son 945,000, ¿cómo se llama? Terabytes por hora, o no sé qué, que es lo equivalente a lo que utiliza Japón, por ejemplo, ¿no? En centros para mantener frías y funcionando las instalaciones de las centrales, por ejemplo. Entonces, si no compara uno, yo esta cantidad de dinero ni siquiera sé cuánto es. Pero lo que es importante es eso. Ya no se quiere que haya este impacto directo en la falta de educación, en la vivienda, esa austeridad selectiva, ¿no? En Europa, yo desde que llegué dicen, es que no hay dinero, es que no hay dinero para salud, es que no hay dinero para vivienda, no hay dinero para construir. Pero ¿qué tal cuando dijeron 5% del PIB para la OTAN? Oh, ok, bueno, sí, sí, ¿por qué no? ¿Y cuánto cuesta un misil? Ese es otro de los puntos que no sé quién lo tocó, pero yo lo toco siempre. ¿En qué basan sus costos? ¿En qué basan el costo de los armamentos? Es una farsa, es tan opaco, es tan oscuro como sus oscuras intenciones de seguirse enriqueciendo a costa de la sangre de millones de personas. En general, le mandé a Alejandro un videito del final de la intervención de John Riva, en donde dice que nos vamos a seguir reuniendo. Parece que en octubre habrá otra. A eso vinimos a seguir en la acción, ya no en el discurso. Y ese video me gustaría que lo tratara de traducir. Lo voy a traducir. Lo tengo aquí en chiquitito, un TikTok, creo es, o un no sé qué, en donde él dice, ya estuvo y vamos a tener que pasar de la hablada a la acción, y es eso, grandes congregaciones de personas con muchísima fortaleza y voluntad de creer que este tipo de cosas no es nada más una reunión de amigos o de gitanos leyéndonos la mano, porque la verdad es que siempre había los mismos, ¿no? Está el Jerome, está Irene, estaban los mismos con la misma intensidad, pero los mismos más o menos. Ojalá ya sea esto mucho más masivo y que estos discursos se vuelvan acciones y se vuelvan fechas límite. O sea, se tiene que detener. Tenemos que hacer algo para que se detengan estas inversiones bélicas de verdad, por el bien de la humanidad. Es que pareciera que uno habla como un hippie, peace and love, ¿no? Y nos toman como, ay, deja de soñar. Yo no sé cómo despertar, hacer esta revolución de la conciencia de la humanidad. No puede ser que nadie haga nada, no puede ser. Me sorprende mucho. Y por mi parte sería más o menos todo. Estoy muy feliz, Mauricio, que hayas Claro aceptado. que sí, permítame contribuir a lo que estás diciendo, leyéndote lo que dijo John Reed en su participación. Él dice que este es un momento histórico porque nuestros oponentes se reúnen todo el tiempo, se reúnen en cumbres, se reúnen en el G7, se reúnen en Davos, pero para nosotros es inusual. Oímos hablar de las acciones de los demás en manifestaciones en Francia, de huelgas generales en Bélgica, de las acciones de los estibadores en Italia y en Grecia, pero ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia nos reunimos realmente para planificar, para organizar, para hacer esas luchas más eficaces de lo que ya son? Raramente, de hecho, así es que hoy es un momento en el que debemos aprovechar esta oportunidad porque nunca ha sido más necesaria. Muy bien. Esas fueron las palabras de John Reed, y claro que muy, muy emotivo. Y bueno, pues nuestros invitados, si quieren cerrar con un comentario, pues estamos por cumplir la hora, pues aprovechemos este momento. Adelante, quien quiera hacer uso de la palabra, Lilia o Denise. Yo nada más un comentario breve, dándole seguimiento a lo que decía Mauricio de la OTAN y bueno, también ya el tema, ¿verdad? De las narrativas que tenemos que aportar como medio de comunicación. El papel, por ejemplo, en el continente americano, de lo que es el Comando Norte, donde está México, y el Comando Sur, ¿verdad? O sea, tenemos que informar cómo han funcionado, cuándo se formaron estos comandos, cuál fue la intención, y hasta el día de hoy ahí estamos. O sea, está la guerra bien organizadita.
Entonces, pues, gracias. Bueno, para seguir a colación de lo que están, de la organización, me parece que eso es fundamental, cómo nos organizamos, porque verdaderamente ellos tienen un plan siniestro y nosotros tenemos que dar a conocer un plan que es antagónico al de ellos y que hacer hincapié en que nosotros estamos empoderados porque tenemos la verdad histórica. O sea, la verdad, por más que ellos se quieren imponer, es una verdad que es la verdad de la muerte, y nosotros tenemos la verdad de la vida, la verdad de un proyecto superior, no porque seamos supremacistas como ellos, sino que tenemos nuestros objetivos son superiores, porque son superiores para la inmensa mayoría, y en eso me parece que, bueno, la organización y difundir, y creo que, bueno, me parece que estamos en esa tarea. Bueno, pues muchas gracias. Con esta participación, pues damos por concluido este conversatorio que tuvimos durante una hora. Muchas gracias a todos los que participaron y bueno, pues seguiremos abriendo las oportunidades cada vez que se presenten. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Abrazo enorme, hasta siempre. Bueno, ¿Ya se acabó? ya se acabó. Ay, yo estaba en mi mejor momento diciéndole a Mauricio, muchas gracias por aceptar y me cortaste la inspiración. Bueno, Pero muchas gracias, Mauricio.